Las cuatro bestias de Daniel preparan el camino para el gobierno del anticristo. El mundo está experimentando el cumplimiento apocalíptico como nunca antes se había dado. Estamos en el tiempo final, estamos viviendo un tiempo sin precedentes en la historia de la humanidad y la aparición del anticristo en la escena política y mundial pronto será vista por todos. Las cuatro monstruosas bestias del libro de Daniel capítulo 7 que representaban aquellos imperios opresores han hecho acto de presencia en la historia mundial, pero también están haciendo acto de presencia ahora mismo en el cumplimiento de la profecía. Esas cuatro bestias no solo describen reinos antiguos, sino que también están exponiendo patrones de poder que se están repitiendo en la actualidad. Justamente estamos viviendo un mundo en el cual las élites manipulan la economía global, los gobiernos están restringiendo libertades fundamentales, la moral bíblica es tachada de intolerante y ante todo eso nos preguntamos, ¿acaso están operando esas cuatro bestias de Daniel en el tiempo actual? ¿Esas cuatro bestias siguen teniendo operación ahora o solo fueron algo de la historia? ¿Tienen significado ahora en la actualidad? ¿Cómo podemos ver si hay un significado oculto detrás de esas cuatro monstruosas bestias de Daniel capítulo 7? En primera instancia, esas cuatro bestias tenían un significado original para la historia, lo que pasó realmente en la historia, pero tienen un significado profético en este tiempo actual, en este siglo XXI, que espera su cumplimiento total cuando aparezca el anticristo. Y esas cuatro bestias están preparando el camino para la aparición del anticristo, del cuerno pequeño. En cuanto al significado original, podemos indicar que el león con alas representó a Babilonia por su simbolismo de majestuosidad y arrogancia, y su cumplimiento histórico fue en época de Nabucodonosor, quien dominó con riqueza y fuerza militar al mundo de su época. Hoy podemos hacer una similitud de esa bestia del león con alas que fue Babilonia, comparándola con el poder financiero global, con los bancos centrales, con las corporaciones multinacionales, con las monedas digitales, etcétera, que controlan gobiernos en medio de toda esta situación convulsiva, que controlan medios de comunicación masivos. Esa bestia puede ser comparada con Babilonia, con el león con alas. El significado original de la segunda bestia, aquel oso devorador, se atribuye al imperio medo-persa, y su máximo esplendor en el mundo llegó a través del simbolismo de brutalidad y de conquista. Su cumplimiento histórico se llevó a cabo en el imperio medo-persa, que utilizó leyes opresivas contra la humanidad. ¿Cómo se tipifica hoy esa bestia, el oso? Hoy podemos ver el cumplimiento a través de los gobiernos autoritarios que cuestionan la fe. Por ejemplo, la persecución que se da en países como, por ejemplo, países del Medio Oriente, países del Oriente como tal y del Medio Oriente del mundo, ¿no? Que estamos viviendo persecución a través de sistemas legales corruptos que operan en el mundo hoy. El significado original de la tercera bestia, de aquel leopardo veloz, corresponde al imperio griego, simbólicamente representando una expansión cultural acelerada en ese imperio griego. Y esa bestia que representaba al imperio griego se cumplió históricamente en la persona de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, quien impulsó el helenismo a nivel mundial, toda la filosofía basada en la idolatría. Toda la filosofía que data de los griegos, Alejandro Magno la impulsó en el mundo con gran poder y con gran fuerza. Hoy la globalización ideológica, las redes sociales, las agendas diversas, hoy son contrarias a los principios morales, y así como Alejandro Magno propulsó y diseminó la filosofía griega en todo el mundo, hoy están propulsando y diseminando la filosofía, la identidad, las unidades de los géneros, etcétera, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación masivos. La vida hoy, de acuerdo a esa bestia número 3, está teniendo en cuenta una moral en decadencia, una ética en decadencia. El simbolismo de la cuarta bestia de Daniel 7, justamente es esa bestia espantosa y terrible en gran manera, y se remonta la historia al Imperio Romano. El Imperio Romano, representado por esa cuarta bestia, es de donde surgirá el anticristo, ¿no? Que veremos en la próxima clase con más detalle, por supuesto.
Esa bestia espantosa que fue representada por el Imperio Romano tenía un simbolismo de poder militar y de persecución. Su cumplimiento histórico alcanzó su máximo esplendor cuando Roma destruyó Jerusalén. Luego surgieron los sistemas imperiales como el papado, por ejemplo, en la época medieval. El papado no existía en la época del primer siglo de la Iglesia, pero surge después de que el Imperio Romano toma el control del mundo. Hoy, ¿cómo se tipifica esa cuarta bestia? Los gobiernos globalistas buscan un sistema económico unificado, buscan implementar un sistema digital de dinero, tatuando o incrustando en la piel de las personas esa parte del control de la moneda, dando paso a esa bestia número 2 del Apocalipsis, que es el falso profeta, dando paso a esa marca de la bestia. Y todo el mundo empieza con un círculo. Primero teníamos los intercambios, ¿no? Yo te doy una gallina, tú me das unos frijoles, yo te doy maíz, tú me das unos plátanos, etcétera. Luego tuvimos la moneda, esa moneda de metal. Luego tuvimos el papel moneda, ¿no? Viene el intercambio, luego la moneda de metal, luego el papel moneda, luego el papel, luego la moneda plástica, digo, que son las tarjetas de crédito y débito. Luego tendremos la moneda en los teléfonos celulares. Ahora ya se paga con los teléfonos celulares. Y por último tendremos la moneda incrustada en la piel. Entonces, si se dan cuenta, empieza con el trueque, luego sigue la moneda de metal, luego la de papel, luego la de plástico, luego la tecnológica, la digital, y luego va a surgir la marca de la bestia. Estamos a un paso de todo eso. ¿Eso qué es? Es el Imperio Romano asentándose con poder total sobre la humanidad en este tiempo. Hoy se ejerce control total sobre la humanidad, hermanos, a través de mecanismos electrónicos y tecnológicos sin precedentes. Hay movimientos y agendas globales que marcan el resurgimiento de la cuarta bestia de Daniel, de ese imperio romano, la bestia del Apocalipsis, conocida como el Anticristo, que traerá consigo otra bestia conocida como el falso profeta. Y en síntesis, las cuatro bestias de Daniel capítulo 7 están preparando el terreno para que el anticristo y el falso profeta ingresen a controlar a la totalidad de la humanidad. Pero en medio de toda esta convulsión y esta profecía de las cuatro bestias de Daniel, tenemos que mantener nuestra fe en Jesucristo, quien nos ofrece esperanza en tiempos difíciles. Los creyentes, hermanos, debemos alegrarnos al saber que el juicio de Dios y el reino de Cristo está cerca. No, ese será el último gobierno mundial. ¿Cuál? El gobierno del reino de Dios. No será el gobierno del anticristo, será el gobierno del reino de Dios. Y muchos nos critican, y a mí me critican principalmente, y me dicen: usted como que predica más del anticristo que de Cristo. No es cierto. Ustedes que son miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala saben que predicamos de Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Pero el anticristo hay que verlo, hay que predicar sobre cómo va a surgir en el mundo, porque si no sabemos nada del anticristo, ni de la profecía bíblica de Daniel 7, ni de Apocalipsis, entonces estaremos metidos en esa falsedad ideológica, en esa falsedad económica, que luego no sabremos qué hacer para salir de ahí. Así que es importante conocer la profecía bíblica. Hermanos, Dios destruirá a esas cuatro bestias. Cristo recibirá el reino. Los santos de Dios reinaremos con Cristo. Por lo tanto, hoy no es un momento para estar atribulados, no es un momento para estar acongojados. Este es un momento para levantar la cabeza al cielo, como dice Tesalonicenses 5:21, primera carta a Tesalonicenses 5:21. Hoy es momento de examinar todo y retener lo bueno, examinar todo y retener lo bueno, porque ya viene nuestro galardón. Tenemos que mantenernos fieles al Señor, hermanos, en medio de los tiempos difíciles. Como Daniel, debemos mantener la fe, aunque estemos bajo el acoso del mundo, bajo la opresión de tiranías corruptas que tratan de hacernos claudicar. Tenemos que levantar la cabeza al cielo y vivir en victoria de Cristo. Debemos vivir en santidad, debemos predicar el evangelio, debemos mantener la esperanza activa, debemos permanecer velando en oración, porque no sabemos el día y la hora en que Cristo ha de venir. El fin está a las puertas, pero no sabemos cuándo se presentará en el escenario mundial todo esto que estamos hablando, pero estamos a las puertas del fin. Ya estamos en los últimos tiempos. Esas cuatro bestias de Daniel capítulo 7 no solo representan la historia, son patrones que culminarán con el gobierno del anticristo, pero el reino de Dios avanzará y no se detendrá, y después el anticristo será destruido y Dios gobernará y regirá con vara de hierro a las naciones, la persona de nuestro Señor Jesucristo.
La pregunta no es ¿cuándo vendrá el fin? La pregunta es ¿estoy listo y preparado para el fin? Esa es la pregunta. La pregunta no es cuándo será, que sea cuando Cristo quiera, cuando Dios quiera. Dios es el único que sabe. No, pero la pregunta es ¿estoy preparado? El cielo ya está preparado. La orquesta celestial está preparada. Los coros celestiales están preparados. ¿Estoy preparado yo? En un tiempo donde el poder político, económico y cultural parecen estar tan en manos de los corruptos y tan fuertes en el escenario mundial y tan persistentes a través de los medios de comunicación y de la tecnología, la pregunta es, ¿estoy preparado para el fin? El león, la primera bestia, el poder de Babilonia, se usaba como un símbolo el león. El oso con costillas en su boca, segunda bestia, la fuerza brutal del imperio medo-persa. La tercera bestia, leopardo con 4 alas. Era el Alejandro Magno, ¿no? En el imperio griego y tenía un simbolismo de velocidad. Conquistó al mundo con una velocidad increíble. Y la cuarta bestia, esa que tiene 10 cuernos y que de los cuales emerge un cuerno pequeño, el imperio romano, esa que tiene dientes de hierro, esa que desmenuzará a toda la humanidad. Esa es la bestia que va a resurgir en tiempo final, en tiempo del anticristo, que ya estamos a las puertas. Las 4 bestias en la actualidad están operando ya. Aunque esas bestias representan imperios antiguos, su espíritu sigue operando en los sistemas corruptos actuales. El león moderno, el poder económico y militar. El oso moderno, los gobiernos opresores. El leopardo moderno, la globalización rápida que avanza a través de la tecnología. Y la bestia terrible moderna, el sistema del anticristo. Estamos a punto de ver aparecer en el sistema político, en el escenario político, digo, al anticristo. Pastor, ¿el anticristo ya nació? Preguntarás tú. Creo que sí. Creo que el anticristo ya está con vida. Creo que el anticristo ya nació. No sé si es un niño, no sé si es un joven o pudiera ser que ya sea un adulto. Estamos a las puertas del fin. La Organización de Naciones Unidas ha planteado 2 agendas. La Agenda 2030, 2030, en donde se va a implementar un cambio radical en el control económico y control poblacional mundial. En la próxima clase, en este diplomado de Daniel que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, hablaremos con más detalle del anticristo y de esa bestia número 4. Y en la siguiente clase hablaremos siempre de Daniel 7, pero hablaremos del reino de Dios. ¿Ya está el anticristo en el mundo? Yo creo que sí. ¿Sabrá esa persona que es el anticristo? Creo que no. Creo que no lo sabe. Creo que va a ir implementándose poco a poco y cuando él sienta va a ser ese cuerno pequeño, sin fuerza. Pero los 10 cuernos, los 10 reyes, las 10 potencias mundiales, las 10 divisiones del mundo o las 10 naciones del mundo, como sea que fuese, le van a dar el poder absoluto a ese cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño emergerá, subirá a la política mundial como el anticristo. ¿Él lo va a saber? Probablemente no, pero va a estar controlado por el mismo Satanás. Y cuando pasen 3 años y medio y quiera firmar la paz con Israel y con el mundo y firme la paz, y cuando digan paz y seguridad en la tierra, al fin tenemos paz, al fin firmamos la paz, ahí surgirá la segunda bestia, el falso profeta. Y ese falso profeta obligará a las personas a tener una sola religión mundial, una sola moneda mundial a través de la marca de la bestia. Y de ahí para adelante, la gran tribulación. La pregunta no es ¿cuándo serán estas cosas? No, eso nadie lo sabe. Eso solo Dios lo sabe. La pregunta es ¿estoy preparado para todas estas cosas? Hermano Osvaldo, adelante. Y luego escuchamos a hermano Abel Guerra. Adelante, hermano Osvaldo. Buenas noches a todos. Pues el capítulo 7 de Daniel nos abre una ventana al futuro desde la perspectiva de Dios. O sea, lo que para los hombres son grandes imperios que son invencibles, para Dios son bestias, ¿verdad? Que suben del mar, que son desordenadas, violentas, pero en especial que son pasajeras. Va una detrás de otra, ya está así previsto. En medio del caos, en medio de todo eso, Daniel ve al anciano de días sentado en su trono.
y al Hijo del Hombre, que también es ahí un título bastante importante, a quien se le da dominio eterno. Esta visión no solo revela lo que viene, sino revela verdaderamente quién reina. Vivimos en un mundo que aún está marcado por la arrogancia de los imperios humanos y es inevitable, ¿verdad? Así es el corazón del hombre, arrogante, por marcado el mundo por sistemas que oprimen e incluso se oponen a Dios. Pero Daniel 7 nos recuerda que no importa cuán poderosas parezcan las bestias del momento, ¿verdad? O el imperio del momento, o las dificultades del momento, todas serán vencidas por el reino de Dios, por el reino eterno de Dios. Nuestro llamado es vivir con esa perspectiva, no desde el punto de vista del temor a los imperios de turno, sino con la esperanza firme en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor, reinará con justicia y su pueblo, los santos del Altísimo, participarán en ese reino, como bien lo habían mencionado. Que esta visión que Daniel tuvo, nos alimente nuestra fidelidad y nuestra esperanza, sabiendo que el juicio ya fue dictado. O sea, ya todo está resuelto y el reino eterno ya tiene dueño, que es nuestro Señor. Excelente análisis, ¿no? Gracias, hermano Osvaldo. Qué excelente. Y miren, hermanos, es que el capítulo 7 de Daniel, léanlo todo, léanlo, el capítulo, hermanos, léanlo, porque les adelanto de una vez la tarea. La tarea número 2 va a ser sobre el capítulo 7 nada más. Así que vamos a tener 3 clases del capítulo 7, pero es impresionante esas 4 bestias y cómo la última, que es el Imperio Romano, está reviviendo, podríamos decirlo de alguna manera, está restableciéndose, está resurgiendo, es la palabra, y de ahí surgirá el anticristo, hermanos. Así que es impresionante. Hermano Abel Guerra, ¿ya recuperó su señal? Yes, Adelante, le escuchamos, querido perfecto. hermano Abel Guerra. Muchísimas gracias. Decía entonces que quiero que comparemos Daniel 7 con Daniel 2. Al final es la misma profecía, digamos, que Dios envió. Primero en Daniel 2 es el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y Daniel lo interpretó. Y en Daniel 7 es la visión que tuvo el mismo Daniel, pero al final está hablando de lo mismo. Empecemos. Daniel 7:4, porque estamos estudiando Daniel 7, ¿verdad? Daniel 7:4, Daniel vio en visión la primera bestia. Y como eran bestias, Daniel vio esa bestia como un león con alas de águila. En Daniel 2:32, Nabucodonosor soñó con una estatua con cabeza de oro. Pues estas dos citas que hemos visto, Daniel 7:4 y Daniel 2:32, se refiere al imperio de Babilonia, con el primer rey Nabucodonosor a la cabeza. Este imperio de Babilonia estaba en territorio actual de Irak, y ahí estaba el imperio de Babilonia. Posteriormente, la segunda bestia de Daniel 7:5, Daniel vio una visión a un oso grande. De un lado era más grande que del otro, pero era un oso con 2 lados, repito, uno de sus costados más grande que del otro. Y en Daniel 2:32, Nabucodonosor soñó con una estatua de pecho y brazos de plata. La primera es, el primer imperio de Babilonia era cabeza de oro, dijimos. En Daniel 2:32, la segunda bestia es una estatua con pecho y brazos de plata y representa al imperio medo-persa, representó al imperio medo-persa. Por eso vio Daniel en Daniel 7:5 dice que tenía 2 lados, uno más grande que el otro. ¿Por qué? Porque los medos persas, medos era Media, actualmente Irak, y persas, actualmente Irán. Y, y primero los medos, porque si leemos en Daniel los capítulos anteriores que hemos estudiado, cuando cayó el imperio de Babilonia, fueron los medos los que tomaron el reino, así lo dice en las citas anteriores que hayamos estudiado. Luego, la tercera bestia que vio Daniel en Daniel 7:6, vio una bestia como un leopardo con 4 cabezas. Esos 4 cabezas eran los 4 generales
de Alejandro Magno del Imperio Griego. Y Daniel 2:32 vio Nabucodonosor un sueño, la estatua era su vientre y sus muslos eran de bronce. Entonces, respecto a la visión de Daniel 7:6, habla de que tenía 4 cabezas porque cuando el rey primero, Alejandro Magno el Grande, murió, sus 4 generales se repartieron el imperio y se separaron, ¿verdad? Por eso habla que tenía 4 cabezas. Y la última bestia de Daniel 7:7 que vio Daniel en visión, Daniel no encontró un animal para poder comparar a esta bestia, porque dice que era espantosa y terrible. Y respecto, como decía, lo que sí pudo ver Daniel era que tenía dientes de hierro, unos grandes dientes de hierro, dice. Y también vio Daniel en su visión que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, como ya dijeron los hermanos que me antecedieron, se refiere a 10 reyes. Respecto a la estatua del sueño de Nabucodonosor, esto lo podemos ver en Daniel 2:33, que aquí en este sueño de Nabucodonosor vio que esta estatua tenía 2 piernas de hierro. ¿Por qué tenía 2 piernas de hierro? Porque el Imperio Romano se dividió en 2. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, que al final cayó aproximadamente en el año 473 después de Cristo. Pero los reyes, los herederos del Imperio Romano, se fueron a la parte de oriente de su imperio, con capital Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, y ahí prevalecieron hasta el año 1453, cuando los turcos otomanos de religión musulmana los derrotaron. Hasta el año 1453 prácticamente cayeron las dos piernas de hierro del Imperio Romano. Pero podemos ver también que en Daniel 2:33 dice que estas 2 piernas tenían dedos. Los dedos eran de hierro y de barro. O sea, significa que del Imperio Romano salieron, ¿verdad? Y al final de los tiempos renacerán de nuevo 10 dedos, o sea, 10 reyes. Y Daniel 2:33 en adelante dice que eran de hierro y de barro. ¿Por qué? Porque el hierro significa dureza, como los reyes dictatoriales, ¿verdad? Pero también unos dedos eran de barro. El barro significa debilidad, frágil, como las democracias de muchos países de Europa actualmente, ¿verdad? Y principalmente. Entonces, eso lo podemos ver actualmente. ¿Y por qué es importante estos 10 dedos? Porque también en Daniel 7, Daniel vio en su visión que tenía 10 reyes, los mismos 10 dedos que se ven en el sueño de Nabucodonosor. 10 dedos o 10 reyes, o 10 cuernos. ¿Y por qué es importante ver que estos eran de hierro y de barro? Porque son las alianzas humanas, o sea, no es al final, y estos 10 reyes son los que saldrán antes de que el anticristo salga. 10 reyes unidos con alianzas humanas, que aparentemente no va a haber un gobernante total que gobierne estos territorios, y no lo hay todavía, ¿verdad? Por eso nosotros vemos muchas alianzas en el mundo. Estamos en el tiempo de las alianzas, ¿verdad? Hay muchas alianzas entre muchos países, pero la alianza más notable y más antigua es la alianza de Europa, la Comunidad Económica Europea, de la OTAN. ¿Por qué? Porque hay que tenerle cuidado a la OTAN, por ejemplo, porque en la OTAN están los países del antiguo Imperio Romano, tanto del Imperio Romano de Occidente con Europa Occidental y el antiguo Romano de Oriente con Turquía. Porque qué casualidad, ¿verdad? Que Turquía, siendo un país musulmán, siempre pertenece a la OTAN. ¿Por qué? Porque Turquía era el Imperio Romano de Oriente. Entonces, por ahí hay que nosotros como cristianos estudiosos del capítulo de Daniel debemos estar pendientes. ¿Y por qué es importante también Daniel 7? Porque Daniel 7 dice que al final, después de estos 10 reyes, saldrá un rey pequeño. Y ese rey pequeño será el anticristo.
Dice Daniel 7 que y también en Apocalipsis, que a 3 reyes derribará. Eso lo podemos encontrar ya al final de Daniel 7. Daniel 7, versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Por qué razón? El anticristo será lo primero que hará, será tomar el poder de 3 reyes de los 10 primeros. Y dice el versículo 25, porque la parte final es lo importante, dejando ya las 4 bestias. La Biblia también dice que al final de las 4 bestias, el reino será entregado a los santos del Altísimo. Eso está en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Porque dice tiempo es 1 año, y tiempo 2 años más, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Los 42 meses que también podemos encontrar en Apocalipsis 11:2, que dice que por 42 meses el anticristo tendrá el poder total, porque los mismos 10 reyes le entregarán el poder absoluto también. Pero lo importante está para nosotros los cristianos en Daniel 7:27, desde el 26. Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, al final de las 4 bestias, por eso podemos decir que la 4ª bestia es el Imperio Romano, que renacerá, porque no hay otra bestia después. Después de las 4 bestias, el reino es entregado a los santos del Altísimo, por medio de Jesucristo como cabeza. Y algo importante, y con esto voy concluyendo, ¿cómo será el reino de Jesucristo? Se dividirá en 2 partes, según Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, Jesucristo reinará por 1000 años, desde la Jerusalén terrenal. Y Apocalipsis 21, Jesucristo reinará eternamente y para siempre. Y para eso quiero que leamos Apocalipsis 21, 1 y 2. Y con esto concluyo. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios Todopoderoso reinará eternamente y para siempre. Jesucristo será el Rey. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermano Abel Guerra, muchas gracias por esta excelente participación. Tuvimos excelente señal de su internet ahora, hermano, qué excelente todo. Y hemos tenido problemas con el internet. Hoy estuvo aquí el técnico en mi casa 2 veces. Le escribí en privado, hermano Osvaldo, y le dije, si se me cae la señal, me llama, porque al recibir la llamada entenderé que no tengo señal, ¿verdad? Así que, hermanos, qué bendición escuchar estas clases, hermano Abel. Gracias por su análisis. Daniel capítulo 7, maravilloso capítulo de la Biblia. Hermana Karina de Jordán. ¿Por qué era necesario repetir el sueño y la visión? Bueno, para poder contestarla debemos darnos cuenta de la diferencia entre ambas. En el primer caso fue Nabucodonosor quien la recibió mostrando una perspectiva humana desde el punto de vista de un gobernante pagano sobre los reinos y los gobiernos. Y esta es una imagen que la gente puede llegar a adorar en lugar de adorar a Jehová. Ahora bien, en el capítulo 7 vemos la perspectiva divina sobre esos mismos reinos, como una serie de bestias de rapiña listas para devorar a la humanidad. La visión predice grandes imperios mundiales y acontecimientos desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Estas visiones exhortan a la paciencia que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo, y la historia demuestra que el criterio correcto es el criterio de Dios. Ahora vamos a ver la primera gran visión del profeta Daniel.
Notaremos que hay una transición de la profecía centrada en las naciones gentiles a una profecía centrada en el pueblo judío. Daniel mismo tuvo un sueño que fue una visión de los futuros imperios mundiales. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Al final de todas, esta bestia espantosa y horrible, identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos. Los cuernos, vamos a notar esto, en el Antiguo Testamento eran un símbolo común para los reyes. Ahora regresando al relato. Hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. De repente, Dios, quien es llamado el anciano de días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la horrible bestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde viene de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Hasta ahí mi participación, pastor. Amén, hermana Karina de Jordán, amén. Teníamos ahí problema de ancho de banda de la red de hermana Karina, decía la pantalla, pero sí escuchamos bien, aunque su imagen no llegó bien, pero sí se escuchó muy bien. Gracias, hermana Karina, hermano Osvaldo también. Hermanos, el tiempo del fin está cerca. Esas 4 bestias de Daniel, lean Daniel capítulo 7 y pónganle atención a esas 4 bestias y van a ver que se repite el patrón en el mundo todo el tiempo, pero pónganle atención a esa 4ª bestia, al Imperio Romano restaurado. ¿Quiénes eran los del Imperio Romano, hermano Abel? Si abre su micrófono y me ayuda, por favor, un ratito a resolver ese acertijo, más o menos a grandes rasgos, repitiendo lo que ya nos dijo, hermano. ¿Qué países estaban integrando el Imperio Romano de la época antigua? Y hay que prestar atención a la época actual, porque esos mismos países representarán el Imperio Romano restaurado de donde surgirá el anticristo. Adelante, hermano Abel, y después preguntas, hermanos, y respuestas. Adelante, hermano. Muchísimas gracias. El Imperio Romano constituía todos los países que estaban alrededor del mar Mediterráneo, todos, absolutamente. Eso implica Europa Occidental, o sea, Italia, España, Portugal, Francia, Austria, Alemania, Grecia, ¿verdad? En la Europa Occidental. Y luego Turquía, también ya en la parte de Asia, ¿verdad? Y luego de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto y el norte de África con Egipto, ¿verdad? Y Marruecos y los países que están ahí pegados a Marruecos. Al final, todos los países que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, conformaban el antiguo Imperio Romano. Y actualmente hay alianzas, como ya mencionamos, la alianza de la OTAN es una alianza militar de Europa Occidental y de Turquía. Pareciera que Turquía no debería encajar con Europa Occidental, porque los de Turquía, por cierto, ellos son musulmanes, son de la religión de los musulmana, pero aún así están en la OTAN. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaba la capital del antiguo Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, actualmente Turquía, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, por cierto. Entonces, conclusión, Europa Occidental, Turquía, y Turquía, por cierto, Turquía actualmente ya anunció, eso en la prensa lo podemos encontrar de esta semana, anunció que va a poner bases militares en Siria. Siria, al norte de Israel, Siria, donde está el rey del norte, y luego Egipto, donde está el rey del sur. Solamente, hermano, bendiciones. Hermano Abel, una pregunta más, por favor. Perdóneme, una pregunta más. El Imperio Romano, de aquel tiempo, usted ya lo dijo, más o menos sintetizando, es el occidente de Europa, ¿no? El occidente del mundo. Pero los países que dependen de aquellos países
también representan el Imperio Romano. Por ejemplo, voy a poner un caso puntual. Inglaterra, digamos que Estados Unidos depende de Inglaterra en su fundación, ¿no? En su fundación. Me refiero a eso, remontándonos a eso. Canadá depende de Francia en su fundación, etcétera. Entonces, hermano Abel, también estos países de acá y de todo el mundo que fueron conquistados por el occidente europeo en aquella época, también son parte del Imperio Romano restaurado hoy día. ¿O no, hermano Abel? Adelante, ¿qué opina usted? Pues yo diría que el ejemplo de la OTAN nos da la respuesta, porque en la OTAN, la alianza militar a la que Rusia le teme, por cierto, ¿verdad? Y China también, a la OTAN, en la OTAN están los países de Europa Occidental, donde estaba el Imperio Romano de Occidente, y Turquía, el Imperio Romano de Oriente, pero en la OTAN también está Estados Unidos y está Canadá, por ejemplo. Y Inglaterra también, ¿verdad? Inglaterra pues es de Europa. Inglaterra fue el último territorio que conquistó en Europa el Imperio Romano. Y entonces, y antes de que actualmente todos sabemos que la hegemonía mundial todavía la tiene Estados Unidos y está luchando para que China no le arrebate el imperio mundial, ¿verdad? Están en esa lucha, todos sabemos que hay una lucha de guerra comercial, le dicen ahora, ¿verdad? Pero Estados Unidos es el heredero del imperio inglés, que el imperio inglés fue el anterior al imperio de Estados Unidos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando, digamos, cayeron las dos piernas del imperio romano, el imperio romano de Occidente con Roma, cayó después el imperio romano de Oriente, Constantinopla, cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, ¿verdad? Entonces, ahí aparentemente se desintegraron. ¿Cuál es lo importante acá? Ya no están las dos piernas del sueño de Nabucodonosor, pero están los dedos. Los dedos de los dos pies son los herederos del imperio romano y se han heredado el reino. Por ejemplo, estuvo el imperio español, todos sabemos que España fue un gran imperio, conquistó América Latina, por ejemplo. Eh, Estuvo el imperio francés por medio de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? El imperio austrohúngaro. Entonces, inclusive ellos también dicen que eran los herederos del imperio romano, los austrohúngaros. Y de último estuvo el imperio inglés, ¿verdad? Un gran imperio que todavía tiene bases militares por todo el mundo. Y, por cierto, Canadá realmente, en Canadá había una parte de Francia, eh, pero una parte pequeña, pero el resto era de Inglaterra. Y en esta semana el rey de Inglaterra llegó a Canadá, porque él es rey de Canadá también todavía. Entonces el reino inglés aparentemente no se ha muerto del todo. Tiene bases militares. Canadá es parte de Inglaterra, del rey, solo el rey. El rey de Inglaterra es rey de Canadá, es rey de Belice, por cierto, rey de Inglaterra. Es rey de las Malvinas, pegado a Argentina. Es rey porque todavía es rey de esas partes. O sea, conclusión, el imperio inglés y su heredero, Estados Unidos, son los que actualmente representan en el gobierno del imperio romano todavía, pero puede ser que eso cambie y pase, por ejemplo, con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, puede ser que ahora salga la Unión Europea, se fortalezca económicamente, ¿verdad? Ya Alemania, por ejemplo, ya es una potencia mundial otra vez. Alemania era parte del Imperio Romano de Occidente. Y con eso de que Estados Unidos les está presionando para que aumenten el gasto militar los demás países de la OTAN, lo que va a suceder, a mi juicio, es que los de la Europa van a ser los que van a surgir después de Estados Unidos. Eso es lo que pienso. Dios los bendiga. Hermano Alberto Molina, adelante, le escuchamos. Entonces la pregunta es, por ejemplo, cuando ya surjan las 10 naciones que va a gobernar y luego surge el cuerno pequeño, que es el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo y ahí empezará la tribulación que vendrán los 7 sellos. Gracias, hermano. Gracias por su pregunta. Vamos a buscar Mateo 24, hermanos, para resolver la pregunta. Mateo 24, ¿lo encontraron, queridos? ¿Sí? Ok. Si vamos a Mateo 24, por favor, yo tengo aquí mi Biblia a la mano.
En el principio, dice, Jesús predice destrucción del templo. Ese es el título, ¿verdad? Mateo 24, 1 y 2. Luego dice otro subtítulo, señales antes del fin, ¿no? Ahí aparecen varias señales del fin del mundo, antes del fin del mundo. Entre las señales aparecen guerras, pestes, hambre, destrucción, reyes contra reyes, reinos contra reinos, etc. Luego, en el 29, Mateo 24, 29, dice la venida del Hijo del Hombre. Ahora, les voy a leer, dice, para resolver, hermano Alberto, dice, e inmediatamente, ¿cuándo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Dice después, ¿verdad? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué pasará después de eso? Entonces, ¿cuándo entonces? 29, después de la tribulación de aquellos días. 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, cuando después de la tribulación, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Hasta entonces, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo pasará todo esto? Después de la tribulación de aquellos días. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, etcétera. Lucas 21 también podemos leer. Hermanos, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Después de la tribulación. Esa es mi lectura bíblica. No digo que es mi interpretación, porque yo no tengo ninguna interpretación. ¿Yo qué puedo saber? Solo Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que será después de la tribulación de aquellos días. Pablo mismo, si me ayudan a buscar la cita de Pablo, hermanos, dice que en ese día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, los que estemos con vida seremos arrebatados juntamente con el Señor para juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ok, la Biblia, hermanos todos, no habla jamás de dos venidas de Cristo, nunca. No, en ninguna parte de la Biblia se encuentra una venida de Cristo en secreto, un rapto secreto y después esto de Mateo 24. No, en ninguna. Porque la gente cuando yo explico esto me dice, pero Mateo 24, Lucas 21 y Pablo en Tesalonicenses y todo esto está hablando, me dicen, de la segunda vez que viene Cristo. Ya cuando viene a reinar, yo le digo, no habla de un rapto secreto la Biblia, nunca. Entonces, yo quiero creer más las escrituras en que la tribulación será, la venida de Cristo será después de la tribulación de aquellos días. Porque eso es lo claro de las escrituras. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Considero que sí. La iglesia tiene que pasar por ese tamiz, por esa zarandeada, porque ahí es donde se limpia el tamo, el pecado, ¿no? Ahí es la prueba. Pero Dios, dice Apocalipsis 3, nos librará de la hora de la prueba. O sea, en medio de la hora de la prueba nos librará el Señor, ¿no? Ok. Pues no sé si hay otra explicación, hermano Abel. Muchas gracias. Les confieso, yo por muchas décadas esperaba de que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser a la mitad de la gran tribulación, sinceramente. Pero al estudiar, quiero que leamos, no quiero hablar yo, quiero leer la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. 3 citas vamos a estudiar. La primera es Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Quisiera que las apunten, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice que primero van a resucitar los muertos que creyeron en Cristo. Versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, hay un arrebatamiento de la iglesia, sí, aquí lo dice, pero dice que primero resucitan los muertos en Cristo, son arrebatados ellos, y luego los que estemos vivos, si es que nosotros estaremos vivos en ese tiempo. Así está claro. Lo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Siempre Pablo, pero ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice lo mismo, solo que en otras palabras. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, quiere decir, pero todos seremos transformados. En el arrebatamiento seremos transformados. Versículo 52 de 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla de que en el arrebatamiento resucitan los muertos primero y luego nosotros seremos transformados, dice, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Entonces, hay un arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan y luego, hasta que los muertos resucitan, la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Está clarísimo. Pues entonces, ahora vamos a la última cita, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. La última cita, y aquí está la clave, aquí está la respuesta a la pregunta que planteó el hermano. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la respuesta realmente. Aquí dice que los que mueran porque la bestia los va a matar, porque no adoren a la bestia en la gran tribulación, ellos van a resucitar, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Antes del milenio ellos resucitan, aquí está clarísimo. Lo vuelvo a leer, la parte final. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que no adoraron a la bestia y por eso la bestia los mató. Ellos vivirán y reinarán por Cristo 1000 años. Pero ¿por qué es la primera resurrección? ¿Por qué? Porque el versículo 5 de Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, los que no murieron en Cristo no van a resucitar acá. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que resucitan acá es en la primera resurrección. Y el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Repito, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, solo hay dos resurrecciones. La primera resurrección con los muertos en Cristo, que ya estudiamos en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, 1 Corintios 15, 51, 52, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, ¿y cuál es la segunda resurrección? Pues la segunda resurrección, ellos van a resucitar después del milenio, pero solo para ser condenados. Eso está en Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. O sea, la segunda resurrección es después de los 1000 años, lo dice en Apocalipsis 20, versículo 4, 5 y 6.
Dios les bendiga, Amén. hermanos y hermanas. Hermana Eneida, adelante. Mire que la clase se puso apasionante. Después de hermana Eneida, hermano Alberto, hermano Abel, y terminamos, porque son las 10:05. Adelante. Sí, amén, hermano. Bueno, quisiera aportar un poco también no sé si a despejar Sí, esta situación, ¿verdad? De que el arrebatamiento no es al inicio. Si vemos en Apocalipsis 16, habla sobre las copas de ira. Entonces ahí estamos viendo ya el juicio, ¿verdad? Sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, pero si nos vamos al 13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y acá en el 15 dice algo muy interesante. Dice, he aquí, dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces está aquí, digamos, en medio o casi al final de los juicios, ¿verdad? De ahí siguen más juicios sobre la tierra, el gran terremoto cual nunca ha habido antes, dice, y bueno, toda ciudad será destruida, pero lo interesante del 15 es que a mí me parece, no sé, de que como que aquí va a suceder algo y probablemente sea el rapto, ¿verdad? Porque Mateo dice, o sea, eso está también en Mateo 24, es decir, que Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras en Mateo sobre los últimos tiempos. Entonces está aquí justamente también en Apocalipsis 16:15. Entonces algo amén. tiene, ¿verdad? Como que nos está ahí dando una señal de que aquí va a suceder algo, ¿verdad? Con el pueblo. No Amén, sé. hermana Eneida. Muchas gracias por su excelente participación, hermana Eneida. La clase se puso buena, y apenas estamos empezando Daniel 7, ¿no? Espérense que de aquí al 12 es pura profecía. Hermanos, hermana Eneida dice algo. Ella intuye que puede pasar algo, como que el rapto en esta situación que leyó de Apocalipsis, comparándola con Mateo, lo que dice Cristo. Ok, hermanos, miren, yo he aprendido algo en teología. Acuérdense que no solo se trata de intuir algo o yo pienso algo, yo creo algo, sino más bien ir a la base teológica. Yo he aprendido algo y se los he comentado en diplomados anteriores, que los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros. Esa es una premisa de la teología. Un pasaje oscuro de la Biblia se interpreta a la luz de los pasajes claros. Ok, el rapto es oscuro. No hay un texto claro del rapto. No hay un solo texto claro, no hay. Pero los claros son los que hablan de un rapto o de un arrebatamiento al final de la tribulación. No de un arrebatamiento antes ni en medio, sino al final. Esos son los textos claros de las Escrituras. Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días pasará todo esto, ¿no? Él enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra y recogerá a sus escogidos y listo. Ok. Bueno, pero antes de eso no había hablado de que Cristo venía por su iglesia. Luego lo que leyó hermano Abel dice al final a la final trompeta, ¿no? A la final trompeta aparecerá la señal del Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. No todo lo que leía hermano Abel. Entonces, hermanos, yo quiero entender que el Apocalipsis y Daniel están ligados y como estudiamos también en el diplomado anterior, que Apocalipsis, y en este caso Daniel, tiene 3 maneras de interpretación, ¿verdad? La manera preterista, que intuyen que ya pasó. La manera historicista, que incluyen que está cursando la historia. Y la manera futurista, que incluyen que será la profecía en el futuro. Preterista, historicista y futurista. Yo quiero pensar que el Apocalipsis es futurista, y Daniel es futurista, habla de futuro, pero como Daniel ya pasó la historia, probablemente tiene parte de historicista y parte futurista. Entonces, futurísticamente hablando, yo intuyo que Cristo vendrá a la final de la tribulación, no antes ni en medio.
pero es lo que yo intuyo de acuerdo a las escrituras, ¿no? Hermanos, solo quiero leer esto y luego le dejo a los dos hermanos finales. Apocalipsis 3:10, fíjense, no lo busquen, no lo busquen, después lo buscan porque es fácil. Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Ok, muchos dicen, ya vio pastor, ahí está el rapto secreto. Ok, ahora, para no elucubrar, para no pensar por nosotros mismos, sino de acuerdo a la Biblia, Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Muy bien, no nos salgamos del libro de Daniel. Daniel, ¿qué pasó en Daniel con los 4 chicos? Dios los guardó del horno de fuego, pero ellos tuvieron que entrar al horno. Entraron al horno, pero ahí los guardó del horno, que se quemaran en el horno. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba. A los 4 chicos los guardó del horno de fuego, no se quemaron. Jesús, un ángel estuvo ahí y los sacaron sanitos. No se quemó ni su vestidura. ¿Estuvieron en la prueba? Sí. ¿En el fuego? Sí. Pero Dios los guardó de la hora de la prueba. Otro ejemplo, Daniel mismo. No nos salgamos de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Dios lo guardó del foso de los leones. ¿Fue al foso? Sí. ¿Se lo comieron los leones? No. ¿Vamos a ir a la tribulación? Probablemente sí. ¿Nos vamos a aniquilar ahí? No, Dios nos guardará de la hora de la prueba. Él sabe cómo nos guardará. Hermano Alberto, y terminamos con hermano Abel. Sí, solo con, por ejemplo, entonces quiere decir si el arrebatamiento sería después de la tribulación, vamos a conocer el anticristo, quién va a ser. Por Y, supuesto que sí, y yo creo y que ahí ya lo donde, estamos viendo. sí, lo único es que este personaje, con el tema del reino romano, el reino romano era cruel con los cristianos. Oh, sí. Entonces pensaría yo que si fuera así en este caso, que vamos a conocer este personaje, yo creo que nadie vamos a sobrevivir porque vamos a ser perseguidos y todo, ¿va? Entonces yo creo el arrebatamiento, pero yo sí pienso que va a ser antes de la tribulación, que no vamos a conocer el anticristo. Gracias, hermano. Y bueno, yo, como les digo, yo no tengo la palabra final, porque yo me baso solamente en los textos claros de la Biblia, ¿no? Los textos claros de la Biblia. Pero la idea de un rapto secreto, les voy a leer literalmente, surgió con John Nelson Darby en 1800 a 1882, o sea, hace poquito. Un teólogo anglo-irlandés del movimiento Hermanos de Plymouth fue uno de los principales promotores de la idea de un rapto pretribulacional. Darby popularizó el dispensacionalismo y el sistema teológico que divide la historia en dispensaciones, ¿no? Así que antes de este chico, de Darby, John Nelson Darby, no existía nada de la creencia de que Cristo vendría en 2 etapas, en una previo, un rapto secreto antes del final y otra que Cristo vendría al final. No, esto surgió recién, en 1882, recién. La iglesia del primer siglo no hablaba de esto, los padres de la iglesia no hablaban de esto, los reformadores, Calvino, Lutero, John Wesley, todos estos reformadores no hablaban de esto. Se habló hasta ahorita, hace poco, 120, 140 años, ¿no? Estamos en 2025. Entonces se popularizó eso, obviamente, fue muy popular porque a todos nos gustaría salir de esa prueba, ¿no? Antes de tiempo. Pero es que cuando vamos a la Biblia nos habla de otra cosa. Entonces, probablemente, como dijo hermano Abel, yo crecí en una iglesia en donde me predicaban que el rapto iba a ser antes. Yo no quiero predicar que va a ser después, ni que va a ser antes, ni que va a ser en medio. Yo quiero predicar la Biblia, por eso le llamamos iglesia bíblica, y de ahí pues que Dios haga lo que Él quiera hacer, ¿verdad, hermano Abel? Adelante. Sí, No, como estamos así. estudiando Daniel, perdón, Sí, 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 sí. Daniel 7 y siempre hablando de lo mismo, quiero leer Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, hablando del anticristo, tal y como dijo el hermano, ¿verdad? O sea, si la iglesia va a estar, pues el anticristo va a perjudicar a la iglesia en alguna forma. Y eso lo confirma Daniel 7:25 y dice,
y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está la respuesta también, lo repito, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará. Cuando dice a los santos del Altísimo quebrantará, está claro que va a dañar a alguna parte de la iglesia. Yo en lo personal no creo que a toda la iglesia, sino a algunos cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, a los máximos líderes, posiblemente él los quebrantará. Y sí es cierto. Aunque a Sí, toda la iglesia la puede dañar por la parte económica y la marca de la sí, bestia y el por ejemplo. quitarnos el acceso a las compras y ventas, ¿no? A la comida, Así por es. ejemplo. Ajá, Sí, correcto. Pero ya perdón. de matar, por ejemplo, lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Que los que no adoren la imagen de la bestia van a ser matados, dice literalmente. Entonces, y por eso dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice, y serán entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. Y también por qué creemos que de veras sí vamos a ver al anticristo, porque dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice, estamos hablando de lo mismo, segunda Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso estamos hablando, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando de la venida de Jesucristo. Más bien deberíamos, yo en lo personal he aprendido, se los digo así con todo respeto, hermanos, en estos tiempos se van a levantar unos movimientos diciendo que ya Jesucristo está por ahí en la esquina. Y hay que tener cuidado, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nos digan, ahí está el Cristo, no les creáis, dice. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está clarísimo, 2 Tesalonicenses 2:3, lo repito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Exactamente, la iglesia de ese tiempo lo va a conocer, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo está, por cierto, este versículo está para la iglesia que pase la gran tribulación, no para nosotros. Pablo, cuando lean este versículo van a decir, sí, Pablo lo dijo. Segunda Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, algo que también quiero compartir con ustedes es Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Apocalipsis 16, 12. Fíjense, ya estamos en el sexto ángel derramando su copa. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero lo más importante está en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, Jesucristo no ha venido todavía cuando pase eso, porque aquí lo dice claramente. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanas y hermanos? Yo en lo personal he aprendido que el día de la ira, cuando ya Jesucristo venga a derramar la copa de la ira a él sobre la humanidad que no le obedeció, ahí la iglesia sí ya no está. Es que ahí es donde está la confusión. El día de la ira es cuando el Cordero ponga su pie sobre el monte de los olivos y derrame su ira sobre
las naciones que no le obedecieron. Antes que eso, Jesucristo ha arrebatado a su iglesia. Eso es lo más importante. Y ahí es donde está la confusión. O sea, por eso dice Apocalipsis, yo os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el día de la ira del Cordero. Cuando el Cordero ponga su pie sobre el monte de los olivos, será el verdadero comienzo de la ira de Dios. Allí la iglesia no va a sufrir eso. Dios les bendiga, hermano. Bendiga, hermano Abel, y gracias a todos, hermanos. Vamos a tener que cortar por cuestiones de horario y respetar a todos, ¿no? Hermanos, gracias. Vamos a tener que cortar a los que están en espera. Hermano Abel, muchas gracias. Y hermanos, yo sé que quedaron dudas sobre la mesa. Solo quiero cortar con esto. Apocalipsis no hiciera mucha advertencia para la iglesia de permanecer. El que persevere hasta el fin será salvo. Si Cristo viniera antes de todos esos juicios. O sea, la iglesia tiene que ser parte, y como decía hermano Abel, una gran mayoría de la iglesia vamos a morir. Y por eso dice Apocalipsis, allá en el cielo vi las almas, dice Juan, de los decapitados. Las almas de los decapitados, los que aquí van a sufrir persecución, ¿seremos nosotros? Por supuesto que sí. Ahora hay países completos que sufren persecución. Tú no puedes ser cristiano en Corea del Norte porque te decapitan, te matan, no puedes, o sea, etcétera, ¿no? Ya hay persecución. Y lo que yo predicaba el domingo, y termino con esto, Juan 16:33, lo prediqué el domingo recién, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció, Cristo pasó por su tribulación, sí. ¿Cristo fue a la cruz? Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. Hermanos, si nos toca vivir o morir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y Dios nos librará, y Él sabe librar a sus hijos. Y sea que estemos muertos, si estamos muertos resucitaremos primero, y si estamos vivos seremos arrebatados en ese momento, al final, Mateo 24, al final de la tribulación, cuando Cristo venga. Y estaremos para siempre con el Señor. Cuando seamos levantados y arrebatados con Cristo, en ese momento el Señor viene de regreso con nosotros y pone su pie en el monte de los olivos. Recuerden, el Señor va a mandar, San Mateo 24, a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Cuando nos junte a todos, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos transformados, y en esa transformación vendremos con Cristo. Él pone su pie en el monte de los olivos y empieza el día de la ira del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús seremos librados. Padre, gracias por esta clase preciosa. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a conectarnos el otro martes aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la IBG. Bye, bye. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.